parte que es irrigada por la coronaria derecha. El ventrículo derecho, una pequeña parte, es como que no es simétrica la distribución, pero es casi mitad mitad. Por ejemplo, la coronaria izquierda irriga solo la aurícula izquierda, ya no irriga la aurícula derecha. La coronaria derecha irriga exclusivamente a la aurícula derecha. La coronaria izquierda irriga principalmente al ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho. La coronaria derecha irriga principalmente al ventrículo derecho y una parte del ventrículo izquierdo. La coronaria izquierda irriga más parte del tabique, porque claro, el tabique interventricular es más del ventrículo izquierdo. Y la coronaria derecha solo irriga una pequeña parte. Ahora, los nódulos de la vía de conducción, los dos nódulos, sinusal y auriculoventricular, son irrigados por la coronaria derecha. Las ramas de His que están en el tabique ya son irrigadas por la coronaria izquierda. Entonces es compartida la vascularización. Bien, en cuanto a las venas del corazón, la vena más grande y por ende la más representativa es el seno coronario. Es una dilatación de la vena cardíaca magna. Es la vena que viene desde la parte anterior, va hacia la cara inferior y posterior y se convierte en seno coronario. El seno coronario desemboca directamente en la pared inferior o en el piso de la aurícula derecha, junto con la vena cava inferior, y acuérdense que el seno coronario tiene una válvula propia que se llama válvula de Tedesio. Eustaquio es de la vena cava inferior. Muy bien, la vena interventricular anterior corre el surco interventricular anterior y a nivel del triángulo de Bouchet se convierte en vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna recorre el surco coronario y en la parte posterior se dilata y se convierte en el seno coronario. Como es la misma vena y continúa. ¿Cuántos senos coronarios? Uno solo. ¿Cuántos senos existen? O sea, el término seno significa una vena dilatada. Existen varios en el corazón. Solamente que en el corazón solo tengo uno y se llama seno coronario y no existe izquierdo o derecho porque es uno solo. Entonces, el seno coronario es una dilatación de la vena cardíaca magna. En ese punto donde la vena cardíaca magna se dilata y se convierte en seno coronario, que más o menos en este punto, aquí, hay una válvula que se llama válvula de Dieuze. Y en el punto donde el seno coronario desemboca en la aurícula derecha, hay otra válvula que se llama válvula de Tedesio. Entonces, el seno coronario va de válvula a válvula. El seno coronario está entre la válvula de Dieuze y la válvula de Tedesio. Es otra manera de preguntar dónde está el seno coronario. Entonces, el seno coronario se encuentra entre dos válvulas. La válvula de Dieuze en su origen y la válvula de Tedesio en su terminación en la aurícula derecha. Él termina en la aurícula derecha. No penetra lá, porque vai atrás da vena cava. No, él penetra en la aurícula derecha, desemboca en la aurícula derecha y tiene su propio orificio y su propia válvula. Solo que es al lado de la vena cava inferior. Esto normalmente es visible en los corazones. En la práctica vieron, es visible. Miren acá. Esto es la vena cava inferior y acá al lado está el seno coronario, que se abre, en este caso, en la pared inferior de la aurícula derecha. Bien, la vena cardíaca menor, como su nombre le dice, es una vena mucho más pequeña, corre en conjunto con esta arteria, que es la arteria coronaria derecha.
ella llega al seno coronario por su lado derecho y termina también en el seno coronario junto con la interventricular posterior, que también se puede conocer como vena cardíaca media. Entonces, tres venas cardíacas importantes. La menor, que está en el lado derecho, que recorre junto con la arteria coronaria. La interventricular posterior, o también llamada vena cardíaca media, que corre junto con la arteria interventricular posterior. Y aquí la vena cardíaca magna, que corre junto con la arteria circunfleja. Sempre fazendo o caminho inverso. Exactamente. La arteria se aleja del corazón y la vena se acerca al corazón. Conclusión: cada vena está acompañada de una arteria. Hagan un cuadro de eso ustedes. Para tener ese concepto. ¿Cómo? No, son tres venas. Vena, repasemos: cardíaca menor, acompañada de la arteria coronaria derecha. Vena cardíaca media o interventricular posterior, acompañada de la arteria interventricular posterior. Y la vena cardíaca magna, acompañada de la arteria circunfleja. Entonces, cada vena del corazón va acompañada de una arteria. Professor, uma dúvida. Oi. A artéria circunflexa, a terminação dela seria onde? Acá, ella termina en la pared del ventrículo izquierdo. Seria assim, antes, né? Anterior ao seno coronário. Claro, Né? antes del seno. Antes do seno. Ella la acompaña en la cardíaca magna, pero no llega al seno. Triángulo Mouchet, ya hablamos. Este triángulo que está aquí, pequeñito. Triángulo pequeñito, ¿ok? Súper lindo. Muy bien, esto es solamente un recordatorio de los vasos que se encuentran en el surco coronario y los vasos que se encuentran en cada surco interventricular. Esto ustedes tienen la clase, estos son como pequeños resúmenes. Usen estos resúmenes como mapas conceptuales, tanto para la práctica como para la teoría. Los linfáticos del corazón. ¿Qué es el sistema linfático? Voy a dibujar acá porque entonces me cuesta todavía un poco, pero ya estoy casi seguro. Esta es una célula cualquiera, no tiene nombre propio. Es una célula, ¿okay? Aquí a la célula le llega la sangre a través de la arteria. Esa que viene con la sangre arterial viene oxígeno, ¿ok? Viene oxígeno con la sangre arterial. Ese oxígeno sale de la sangre a través del capilar para llegar a la célula. Pero el oxígeno cuando sale, no sale solo, también con él sale agua. ¿Okay? Hay intercambio directo de agua entre la sangre y la célula. Luego, el oxígeno, la célula consume ese oxígeno y de la célula se expulsa el CO2, ¿okay? Y dióxido de carbono. Esa es la teoría del CO2. Bien. ¿Qué ocurre? Aquí, en ese intercambio de gases, queda una pequeña cantidad de líquido libre acá. Acá hay líquido y aquí hay líquido. ¿Okay? Ese intercambio entre las células, entre la célula y la sangre, ese paso de líquido genera un aumento de líquido en el espacio extracelular. ¿Qué significa? Aumento de líquido. Cuando digo líquido me refiero directamente a agua. Agua entre las células y los vasos sanguíneos. Esa cantidad de líquido en algún momento tiene que volver a reabsorberse, si no va a generar lo que se llama edema, hinchazón. Entonces ahí entra a funcionar otro sistema de drenaje que se conoce como sistema linfático, que son unos pequeños vasos, mucho más pequeños, por eso que difícilmente en la práctica uno ve
vaso linfático. Eso lo ven en histología, cuando vean ejercicios. Este linfático se encarga de drenar ese exceso de líquido. ¿Okay? Entonces, el sistema linfático se encarga de drenar el exceso de líquido. Él solo drena líquidos, él no lleva células normalmente en su interior, excepto algunas que otras células del sistema inmunitario, los linfocitos y principalmente el linfocito. Entonces, cuando yo digo que un órgano voy a estudiar sus linfáticos, estudio su sistema de drenaje. ¿Qué pasa? Estos linfáticos, acá, estos linfáticos en su estructura tienen los vasos linfáticos. Vamos a seguir a este vaso linfático. Son vasos muy pequeños, microscópicos. Pero acá tanto estos vasos se encuentran con unos ganglios que se llaman ganglios linfáticos. La función del ganglio linfático es filtrar el líquido que está corriendo por el conducto linfático. Entonces el ganglio linfático es como un filtro. Se filtra y luego sale por otro conducto linfático o por otro vaso linfático. Normalmente luego existe otro ganglio donde también se filtra y va corriendo. Entonces, los linfáticos de un órgano o de un sistema están compuestos por vasos y ganglios. En la práctica, ¿qué es lo que yo estudio? Son los ganglios, que pueden ser visibles. Los vasos linfáticos son microscópicos, los voy a ver a simple vista. El único vaso linfático que puede ser visible es lo que se conoce como el conducto torácico. Es el vaso linfático más grande del cuerpo humano, que no siempre también es visible, porque a pesar de ser el más grande, sigue siendo muy pequeño y normalmente se pierde en la pieza cadavérica. El ganglio linfático está en todo el cuerpo, solo que normalmente el drenaje se hace lado izquierdo y lado derecho, para terminar luego, porque todo este líquido ¿a dónde tiene que llegar? Al corazón. Y llega a través de las venas cavas, otra vez. Exactamente, y eso es lo que cambia. Existe un sistema colector derecho y un sistema colector izquierdo. Eso vamos a ver después en la clase de linfático funcional. Pero para que entiendan qué es lo que se refiere al drenaje linfático. Es el drenaje del líquido extracelular. Ese líquido se drena, lo que queda del líquido se drena por los vasos linfáticos. Acá tanto existen unos ganglios linfáticos que son como unos filtros que se encargan de filtrar el líquido que viene desde la célula. Ellos detectan si hay bacterias, si hay células anormales y etc. Por eso que, vamos a suponer, cuando hay una inflamación en una parte del cuerpo, el tejido linfático, el líquido linfático, al nivel de los ganglios detecta una inflamación y se inflaman los ganglios. Y ahí uno puede sentir esos ganglios cuando están inflamados. ¿O qué también puede ocurrir? Vamos a suponer, estos son los linfáticos del pulmón, por decirlo, y hay un cáncer. Las células cancerígenas pueden viajar por las vías linfáticas y hacen metástasis a otros órganos por culpa de la vía linfática, e incluso afectan primeramente a los ganglios y luego a los otros órganos. El sistema linfático es muy importante y tiene más relevancia principalmente en el ambiente oncológico, en las enfermedades por cáncer. ¿Por qué? Porque el sistema linfático es un sistema por el cual un cáncer puede invadir a otro órgano, y eso se llama metástasis. La metástasis es cuando un cáncer se va a otro órgano, puede ser por dos vías: hemática, o sea, por la sangre, o por la vía linfática. Bien, dicho eso, entonces el corazón, sus linfáticos son muy simples. Normalmente los ganglios son los mismos que el pulmón, comparten los mismos ganglios, justamente son los llamados ganglios traqueobronquiales. O sea que no hay ganglios propios del corazón, él utiliza los ganglios del pulmón nada más. Pero como el corazón es puro músculo, tiene muy poco espacio intracelular. Por eso que
nunca van a escuchar, por ejemplo, metástasis de un cáncer que dé metástasis al corazón. Porque el corazón no tiene muchos linfáticos. Muy bien. Ya hablamos nosotros del sistema de conducción del corazón, pero el sistema de conducción del corazón puede ser influenciado por el plexo cardíaco. El plexo cardíaco es una red de nervios que van a llegar al nódulo sinusal, principalmente, ese es su foco, el nódulo sinusal. El corazón no tiene terminaciones para dolor. El corazón, que significa que el corazón en sí no duele. No duele, como vamos a decirle, por los nervios. Cuando hay isquemia hay otro tipo de dolor. Pero los nervios que le llegan al corazón principalmente son del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa? Que tienen que llegarle una parte simpática y una parte parasimpática. La parte simpática llega por la cadena simpática torácica y la parte parasimpática llega por el nervio vago. Es un par craneal que sale allá del cráneo, desciende por el cuello y llega al tórax y la rama al corazón. Estos nervios se reúnen para formar el plexo cardíaco. Los ganglios simpáticos son 3 y nacen a nivel de los ganglios cervical superior, medio e inferior, lado derecho y lado izquierdo. Esto va a dar el nervio cardíaco superior, el nervio cardíaco medio y el nervio cardíaco inferior. Esto en cuanto a la cadena simpática. Ojo, todos los nervios cardíacos simpáticos nacen en el cuello. Desde aquí viene descendiendo los nervios. El ganglio nace de los ganglios cervicales. Ahora, los nervios cardíacos parasimpáticos todos son del nervio vago, directamente, no nacen de los ganglios simpáticos. Y son 3 también: nervio cardíaco superior, el intermedio y esto, el torácico, es normalmente una rama en el lado izquierdo de un nervio que se llama nervio laríngeo recurrente. Entonces, ustedes con esos nombres que cuando veamos nervio vago vamos a volver a estudiar. Lo que yo quiero que quede como conclusión es que el plexo cardíaco, que es esto, tiene 2 orígenes. Los nervios cervicales que están aquí arriba van a dar los nervios simpáticos y el nervio vago que está aquí va a dar los nervios parasimpáticos. Síganle nomás esto, miren acá. Aquí están los ganglios cervicales. ¿Okay? Uno está aquí, otro está aquí. De aquí nacen los nervios simpáticos que van a dar origen al plexo cardíaco. Este es el nervio vago y de él nacen los otros ganglios, los otros nervios que van a conformar el plexo cardíaco. Este plexo se va a encargar de inervar al sistema de conducción, principalmente al nódulo sinusal, que es el marcapaso fisiológico del corazón. En el corazón, el sistema simpático acelera el trabajo cardíaco. Significa que el simpático genera taquicardia y el parasimpático genera disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia. Bien. Constitución anatómica del corazón, esto es teoría, esto voy a aclarar con ustedes, es solamente la estructura del músculo cardíaco. Esto ya habíamos hablado de las 3 capas, del epicardio, miocardio y endocardio. Más principalmente vamos a hacer hincapié en el miocardio, que es la capa más gruesa, que es la cantidad de músculo. Y aparte de eso, tenemos un sistema llamado esquelético, pero realmente es un sistema fibroso, que es donde se insertan las válvulas auriculoventriculares. A eso se llama el esqueleto fibroso del corazón. Las válvulas, que es donde están insertas las valvas de la válvula tricúspide y mitral, es la única parte del corazón que no se contrae. ¿Por qué? Porque no es músculo, es tejido fibroso. Y si es tejido fibroso, no se contrae. Y claro, eso es fundamental para que las válvulas no pierdan su función.
Muy bien, el ventrículo está dispuesto en capas, pegando los músculos. Son 3 capas, superficial, media y profunda. Esto es nada más para ver cómo el músculo está reforzado en 3 capas. No vamos a hacer mucho hincapié en esto viene acá para la teoría. Pericardio. Ahora, el pericardio es una membrana serosa que envuelve a todo el corazón. Tiene 2 capas. Una capa externa, que es un tejido fibroso, y una capa interna, que es un tejido más blando, que se llama seroso. El seroso, otra vez, tiene 2 capas, una capa parietal y una capa visceral. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el corazón. Con mucha imaginación. Sí. El pericardio seroso envuelve íntimamente al corazón y se llama pericardio seroso visceral, que también se conoce como epicardio. Ese pericardio visceral, otra vez, cuando llega a la raíz de los grandes vasos, se refleja y forma otra hoja que se llama pericardio seroso parietal. Entonces, ahí se forma el pericardio seroso parietal. Entre ambas hojas, entre el visceral y el parietal, se forma la cavidad pericárdica. Es una pequeña cavidad que en su interior tiene líquido. Se llama líquido pericárdico. ¿Que sirve para qué? Sirve para lubrificar y permitir que el corazón pueda deslizarse sin ninguna dificultad en su interior. A su vez, todo ese pericardio otra vez está envuelto por un pericardio más fibroso, que es lo que nosotros vemos a simple vista, porque las hojas parietal y visceral no son visibles, porque son muy largas. Y de ahí otra vez tengo un pericardio más grueso que se llama pericardio fibroso, que es lo que realmente yo puedo ver en la calle. Entonces, el pericardio fibroso es el más externo. Internamente tengo el pericardio seroso, que otra vez son 2 hojas. El visceral está pegado al corazón y el parietal es el que está reflejado y se pega al pericardio fibroso. Y podemos decir que la parte interna del pericardio fibroso es el seroso parietal. ¿Sí? Pero así, agarrar la membrana como tal es difícil, porque es una membrana muy fina. Muy bien. Entonces, ahí es lo que le estaba dibujando. El pericardio fibroso envuelve todo el corazón por la parte externa y dentro de él tengo el pericardio seroso con sus hojas, visceral pegado al corazón y el parietal que está pegado al fibroso. Por eso que le digo, en la práctica es muy difícil agarrar una hoja y decir esta es la hoja visceral, porque está muy pegada. La serosa visceral está pegada al corazón y la serosa parietal está pegada al pericardio fibroso. Y entre ellos se forma la cavidad pericárdica, que tiene una fina lámina así, muy pequeñita de líquido. Ojo, en algunas patologías yo puedo tener aumento de líquido en el espacio pericárdico. Se llama derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede ser tanto líquido, agua, puede ser pus, una infección o incluso puede ser sangre. Cuando es sangre lo que se acumula en la cavidad pericárdica, se conoce como una patología llamada taponamiento cardíaco. ¿Qué es lo que ocurre? La sangre ocupa este espacio, que normalmente es un espacio que no existe, porque es un espacio virtual, ocupa ese espacio y entonces el corazón no tiene espacio para trabajar. ¿Qué pasa con el paciente? Chao. ¿Qué tiene que hacer uno cuando tiene un taponamiento cardíaco? Pulsar el pericardio y drenar esa sangre. Se llama pericardiocentesis. Eso hacemos en la urgencia.
Normalmente en los pacientes que sufren de un traumatismo a nivel cardíaco, una extrema urgencia. Por ecografía, exactamente. Lo ideal es guiado por ecografía. Ideal. Sería siempre, porque se hacían ciegas. En la práctica me tocó hacer solamente una vez cuando hacía mi residencia en cirugía, porque no recibíamos tanto trauma cardíaco en IPS, pero sí me llevó a tocar hacer una vez en la urgencia. Después cuando rotaba por terapia intensiva, ahí era más común. En la terapia intensiva casi siempre se hacían pericarios, tesis, incluso diagnóstica. Bien, el pericardio fibroso, como envuelve al corazón, se pueden describir las mismas caras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él envuelve el corazón. Entonces es prácticamente la forma del corazón. El vértice llega hasta la punta y la base es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque la base se tiene que adaptar a la raíz de los vasos. Entonces es la parte donde es un poquito más compleja el pericardio. En el vértice y en las caras no hay mucho detalle. Bien, la base del pericardio se apoya en el centro tendinoso, es justamente uno de los medios de fijación del pericardio fibroso, muy importante. Aquí está íntimamente fijo al diafragma y no se separa de él. Significa que no hay que yo agarro el pericardio y puedo separar el diafragma, está adherido totalmente al centro tendinoso y es uno de sus medios de fijación. Entonces ahí tengo el pericardio fibroso adherido íntimamente al centro tendinoso del diafragma. Y esto constituye uno de los medios de fijación del pericardio, para que el pericardio se mantenga en su lugar. Bien, la cara anterior es la cara que está en relación justamente con el esternón, que es la cara anterior también del corazón, que significa que para acceder al corazón realmente primero tengo al pericardio fibroso. En la cara posterior del pericardio voy a tener las aurículas izquierda y una parte de la derecha. Voy a tener la relación con los vasos, en el caso de las venas pulmonares, y el esófago que está atrás del pericardio. No hablo del corazón, hablo del pericardio. La cara derecha, que va a estar hacia el pulmón derecho, va a estar atravesado por estas venas que se llaman venas pulmonares. Vena pulmonar derecha superior y vena pulmonar derecha inferior. La cara izquierda, la misma cosa, también va a estar atravesada por las venas pulmonares izquierdas que van a terminar en la aurícula izquierda. Muy bien, el pericardio fibroso tiene unos ligamentos, pero el más importante es su adherencia al diafragma. Ojo, recuerden eso. El medio de fijación más importante del pericardio es el diafragma. Los ligamentos son muy blandos, no son fuertes, no son los principales medios de fijación. Y se citan el ligamento externo-pericárdico, que va del esternón al pericardio, el freno pericárdico, que va al diafragma, y los vértebros pericárdicos, que van hacia la parte posterior. Son ligamentos muy pequeñitos, casi no se ven en la práctica. Y se cita también un pequeño ligamento que es el timo pericárdico. En este caso, como ya habíamos dicho en el diagrama, en el adulto es el resto del timo. El adulto ya no tiene timo, solo en los niños. Y acá está. Tengo, esto es el ligamento externo pericárdico. ¿Okay? Cuando existe el timo pericárdico, estaría aquí arriba. Pequeño ligamento que se está unido a una grasa. Acuérdense que en el adulto el timo ya es grasa, ya no hay timo como tal. Y estos son los vértebros pericárdicos que se unen a las vértebras torácicas superiores. Son, como ya te dije, en la práctica son ligamentos muy frágiles. El principal medio de fijación sigue siendo el diafragma. Pregunta de examen. El pericardio seroso entonces tiene dos hojas, una hoja visceral pegada al corazón y una hoja parietal pegada al pericardio fibroso. Entre ellos queda un espacio que se llama cavidad pericardio. Bien,
Ojo, las líneas de reflexión, esto es hoy. Dime, claro. Ontem nós tivemos uma aula. Se encuentra entre la hoja visceral y la hoja parietal del pericardio seroso. Él no tiene relación con el fibroso. En un cadáver, obviamente la calidad pericárdica se pierde, porque es una calidad virtual. Bien. En un ser vivo, obviamente, el espacio pericárdico se puede evaluar con ecografía. Bien, ahora, el pericardio seroso, cuando llega al nivel de los vasos, él se refleja, que significa que se adapta a la raíz de los vasos. Y se llama la línea de reflexión. Tengo una línea de reflexión de la raíz arterial, que incluye la arteria aorta y la arteria pulmonar, y una raíz de reflexión venosa que es a nivel de las venas pulmonares y las venas cavas. Esto que ven aquí son las líneas de reflexión. Línea de reflexión arterial y línea de reflexión venosa. Entre el pericardio seroso, justamente entre sus líneas de reflexión, entre el pericardio seroso y el fibroso, van a quedar algunos pequeños espacios libres, que son los que permiten que el corazón se pueda movilizar dentro del pericardio. Dentro del pericardio, el corazón se está moviendo de manera rítmica, justamente con los latidos cardíacos. Y esos son justamente los senos y recesos, que son espacios, que tenemos tres principalmente: el de Taylor, el de Haller y el de Adams. De ellos, el que más le damos representación es el transverso de Taylor, porque en un corazón que está en su lugar, el de Taylor es el que me permite meter un dedo por detrás de los grandes vasos. ¿Okay? Incluso yo puedo en una maniobra colocar el dedo y obstruir el flujo, por ejemplo, en un trauma cardíaco. Normalmente ya en un corazón abierto. Y el oblicuo de Haller es el que me permite levantar la corazón. ¿Okay? Mover cada uno de ellos. Entonces, el seno transverso de Taylor es un seno que queda entre la raíz arterial y la raíz, o en este caso la aurícula izquierda. Tiene dos orificios, un orificio izquierdo y un orificio derecho. Significa que él me permite bordear la raíz de los vasos arteriales, pulmonar y aorta. ¿Okay? Yo no encontré todavía en la morgue, no sé si hay un corazón in situ. ¿Hay corazón in situ en algún cuerpo? Hay. En los corazones in situ pueden hacer esa maniobra de colocar el dedo por detrás de la aorta, y ese es el seno del Taylor. ¿Okay? Eso se ve en la práctica. Entonces, el orificio derecho se encuentra entre la vena cava superior y la aorta. El orificio izquierdo entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Esta es pregunta de examen. Siempre. ¿Okay? Examen oral final. Siempre se preguntan los orificios del seno del Taylor. Porque en la práctica esto se ve. Entonces, lo único que realmente en la práctica uno puede, en el caso de los senos, uno puede tocar y meter la mano. Bien. Sí, exactamente, en los grandes vasos, las grandes arterias, pulmonar y aorta. Hace como un gancho. Bien. En el espacio intercavo aórtico, que es entre la vena cava superior y la aorta, allí corre la arteria pulmonar derecha. Es también una manera de localizar a la arteria pulmonar derecha. El seno de Taylor, una vez que yo entro por sus orificios, tiene paredes, es un conducto. La pared superior está la arteria aorta y el tronco pulmonar. En la pared inferior va a estar la aurícula izquierda. En la pared hacia el lado derecho, la vena cava superior
Y en la pared, vamos a decirle ya posterior, va a estar la arteria pulmonar, pero del lado derecho que está cruzando acá. Esta es la arteria pulmonar derecha. El trombo pulmonar se divide en una arteria pulmonar izquierda y luego una derecha. Y ahí es lo que justamente muestra la maniobra, ¿verdad? Colocar el dedo por detrás de la raíz de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. E é sempre nesse sentido, né? Sempre da direita para a esquerda. Se puede entrar por ambos. Sempre isso, não? Se puede entrar por ambos, porque son dos orificios. Entonces vamos a entrar o por la derecha o por la izquierda. Ah, não há uma No, entrada hay e saída. una dirección Sim. reticulada. Bien, ahora, el fondo de sacro de Haller, que es justamente el que queda por la parte inferior del corazón, es el que le permite, justamente les dije, permite levantar al corazón. ¿Okay? Meter la mano y elevar al corazón. Este está limitado hacia atrás por los grandes vasos, de las venas pulmonares, y la parte desnuda de la aurícula izquierda. Esa es la que permite que yo pueda levantar al corazón en condiciones normales. Existe un pequeño espacio que se llama el receso retrocava de Allison, que ya tiene menor importancia en la práctica, que queda detrás de la vena cava superior. Un pequeño receso nada más. El receso preaórtico es todavía más pequeño y menos importante, porque solamente este pequeño espacio que queda del pericardio, entre el pericardio fibroso y la aorta. ¿Qué hay ahí? No. Adelante. Bueno. Luego tenemos algunos pliegues que son algunos bordes de pericardio que quedan libres. Tenemos dos. El pliegue preaórtico, que es un engrosamiento del pericardio por delante de la aorta. Y luego tengo el pliegue vestigial de Marshall, epónimo. ¿Verdad? En este caso es un pliegue que queda entre la vena cava por el lado izquierdo y debajo de la arteria pulmonar izquierda. Sería este pliegue que está aquí, que son como unos pequeños reflejos del pericardio que ya están dentro de la cavidad como tal. El pericardio permite las mismas relaciones que el corazón. Abajo, diafragma, a los lados, pleuras pulmonares, adelante, esternón y atrás el esófago y más atrás la columna vertebral. Entonces, relaciones anteriores está en contacto directo con la pared anterior. Eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque gracias a la pared anterior yo puedo acceder al pericardio. Cuando uno tiene, le di el ejemplo del derrame pericárdico, uno puede punzar el espacio pericárdico a través justamente del espacio subesternal. Debajo del esternón uno entra al espacio pericárdico. Atrás está en relación con el esófago, porción torácica, y con la aorta descendente. Muy bien. En la parte superior, el pericardio va a estar aquí, obviamente, los grandes vasos, vena cava, aorta, y más arriba la bifurcación de la tráquea. A los lados del pericardio corre el nervio frénico, que también va a dar ramas al pericardio. Abajo es igual a la relación del diafragma, del caso del hígado. Lado derecho, sus principales relaciones son justamente con las pleuras y pulmón del lado derecho, incluyendo el ilio pulmonar. Vamos a ver después qué es lo que es el ilio pulmonar. En las relaciones izquierdas es similar, solamente que aquí le agrego a la arteria aorta, que es su principal relación. El diafragma comparte con el pericardio vascularización e inervación. La vascularización, que es la arteria pericardiofrénica, se llama pericardiofrénica porque va a dar ramas al pericardio y también va a dar ramas al diafragma. Y el nervio frénico, va a dar también ramas para el pericardio. Entonces, claro, es de esperarse, como el pericardio está íntimamente unido al diafragma, comparten inervación y comparten vascularización. Entonces es fácil de recordar eso. La vascularización principalmente por la pericardiofrénica y el nervio por el nervio
brain. Hielo.